Lo que impide el crecimiento del Evangelio y que las iglesias sean más fuertes en sí no es tanto la poca fe que tenemos o que podemos tener en que el Señor haga grandes cosas. El problema de la poca fe que daña a las iglesias es la poca fe que tenemos en los hermanos, en las hermanas, en que el Señor use a hermanos y a hermanas que se han arrepentido de sus pecados tal como tú lo hiciste, pero tú piensas que eres especial que ellos. El Señor Jesucristo le pasó exactamente lo mismo. ¿O no recuerdan? Él fue discriminado por su lugar de nacimiento o de residencia. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Dice Juan capítulo 1, cuando uno de los discípulos, bueno, antes de llamar a uno de sus discípulos, eso pensaba de él. O también cuando Jesús eh, muestra todo su conocimiento, unos dicen, pero ¿no es este Jesús el hijo del carpintero, de María y de sus hermanos que andan por ahí? Lo discriminaron por cómo lo que hacían los padres. O también cuando dicen, ¿y de a dónde aprendió tanto eso? Me acuerdo, no recuerdo la cita exacta, pero el Evangelio aparece, no es cuando Jesús tenía 12 años, no, es más adelante, cuando dicen, ¿y de a dónde aprendió eso? Y en el contexto se muestra que es en el hecho de que en esa época todos tenían un estilo, todos tenían un estilo. Incluso cuando de la guardia de los judíos mandan a uno y le dicen, jamás vi a hombre enseñar como lo hace Jesús. ¿Por qué? Porque seguían legados. Se lo nombra, por ejemplo, a Gamaliel, se nos dice, este predica igual como predicaba su maestro tanto, este. Pero cuando vieron a Jesús, ¿y de dónde aprendió tanto este? Es como decir hoy en día, pero si él no ha ido al seminario, al instituto, no ha tenido una enseñanza en la universidad, no ha tomado ramos cristianos, ¿y cómo sabe tanto? Hermanos, de repente eso es lo que nos pasa. A Pablo le pasó lo mismo. Yo a veces pienso cuando dice Gálatas capítulo 1 de que Pablo no fue a donde los apóstoles o no fue a donde otros líderes de la iglesia, fue porque iban a decir, pero a Pablo se le iba a revelar las cosas de Cristo después que perseguía a la iglesia. A Pablo, que era judío de judío, fariseo, etcétera. De hecho, en el contexto de Gálatas 1, lo nombra así. Y eso es el motivo por el cual no crecen mucho las iglesias. Oiga, hermano, tengo una duda, ¿me puede ayudar? Y otro dice, ay, sabe que yo no sé, pero puede ir a preguntarle al hermano tanto. ¿Al hermano tanto? No, estáis loco. Pregúntale al hermano Carlos. ¿Al hermano Carlos? ¿El que se viste deportivo? No. Y así vamos achicando la sabiduría, dándola solamente a líderes. Varias veces hemos escuchado, si tienes una duda, ve directo al pastor, pregúntale al pastor. Y después, ¿qué pasa? Que tenemos pastores pobres que agotan porque todo tienen que tomar ellos, tienen que responder todas las dudas, hacer todos los discipulados, etcétera. Como también tenemos en otro caso que terminamos con pastores arrogantes que después piensan, no, las hago todas yo, las hago todas yo. Por eso que los peligros de la poca fe no es en decir, ¿podrá el Señor hacer algo conmigo? ¿Podrá hacer el Señor un impacto grande en esta época? No. La poca fe que daña más la iglesia es decir, ¿el Señor va a hacer algo con ese hermano? ¿El Señor va a hacer algo con esa hermana? No, yo no creo, no, yo no creo. Mi Dios no podría hacer algo con ese hermano que es tan carnal, la forma de vestir, o con esa hermana que cuando viene acá yo veo que mucho no toma atención, etcétera. Por eso, hermanos queridos, tengamos fe. Y la fe viene en oír palabra de Dios. Y el Señor ha dicho, de lo vil de este mundo los he escogido. Él puede tomar al más bajo. Él se goza en exaltar al humilde. Él se goza para humillar a los sabios de este mundo. Él se goza en levantar personas así que tú dirías, pero mira cómo Él puede estar haciendo eso. Hay que tener la actitud que dice Gálatas 1:24. Bueno, el 23 dice que hablaban de Pablo como que el que antes perseguía a la iglesia, y el 24 dice, y glorificaban a Dios en mí. Eso, hermano, glorifiquemos al Señor porque usa elementos, usa hermanos que tú dirías, ¿pero por dónde? Pero el Señor sí, porque Él es diferente a nosotros. Es como le dijo a Samuel, ah, Samuel, ¿por qué estás eligiendo al hijo más alto de Isaí? ¿Por qué? Yo voy a elegir al más pequeñito, a David, al que ni siquiera su papá nombró cuando vio el profeta. Así es el Señor. Filipenses capítulo 2, un versículo muy hermoso, dice, porque Él pone el querer y el hacer para su gloria. Amén. Amén.